Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de nuevo una reflexión que está ligada con las últimas dos sobre el tesoro. Y como ya veíamos lo importante que es este asunto, que en realidad el tesoro es Cristo mismo, es una experiencia y que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna forma de religión, sino con una experiencia real, directa con Cristo, pues en esta reflexión profundizaremos de nuevo para poder entender toda esta experiencia. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Buscar el tesoro. Y vamos a entrar dentro y veamos qué es lo que nos trata de revelar Cristo mismo, ¿verdad? Y dice lo siguiente: la palabra de Dios debe ser nuestro estudio. Es fundamental comprender que el Evangelio es Cristo mismo, lo vimos en la última reflexión. Por lo tanto, la palabra de Dios es Cristo mismo. Lo que trata de revelarnos es esta profunda experiencia absolutamente necesaria para prepararnos, para ser preparados, ¿verdad?, en este camino progresivo de comprensión de la verdad pura sin contaminar y poder acudir a la boda del Cordero con un carácter idóneo semejante al de Cristo, porque el carácter de Cristo es revelado a través de la palabra. Es así como Cristo mismo formó este carácter basado, fundamentado en así dice Jehová, en escrito está, ¿verdad? Por lo tanto, dice, debemos educar a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿verdad?, en las verdades que se encuentran en ella. Es un tesoro inagotable, dice, y cuando entendemos esto necesitamos comprender que es inagotable hasta en la eternidad. Hasta en la eternidad, ¿verdad? Dice, pero los hombres no encuentran este tesoro porque no buscan hasta que lo tienen en su poder. Muchos se contentan con una suposición con respecto a la verdad. Y esto es lo que, mis queridos hermanos, desde hace tanto tiempo he tratado de ayudaros a comprender. Este fue el error del pueblo judío también, porque creían tener la verdad, creían estar en posesión de la verdad, pero al confrontarse con Cristo, que era la verdad, pues deberían de haberse dado cuenta y tendrían que darse cuenta que no tenían la posesión de la verdad, sino que estaban en posesión de verdades contaminadas, que esta es la obra del enemigo, y que confrontados con la verdad, con el Evangelio, con así dice Jehová, pues resultaba un disparate. Por eso el conflicto que vemos en el Evangelio, ¿verdad?, entre Cristo y los maestros judíos. Dice, muchos se contentan con una suposición con respecto a la verdad. Es decir, mucha gente toma lo que la iglesia dice, lo que los maestros dicen, lo que escuchan, como verdad. Incluso cuando estudian, dan por supuesto que la verdad que estudian es la verdad que han escuchado. Y no se imaginan otra perspectiva, ¿verdad?, más que la que han escuchado. Dan por hecho esta suposición, y os hablo porque muchas reflexiones para atrás yo os confesaba esta realidad. Yo también cometí este error hasta que me puse de verdad a entender lo que de verdad dice la palabra y no lo que yo creía que dice basándome en lo que se me estaba contando en la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, muchos se contentan con una suposición con respecto a la verdad. Se contentan con un trabajo superficial, dando por sentado que tienen todo lo esencial, cuando la profunda realidad es que no es así.
Dice, toman los dichos de otros como verdad, siendo demasiado indolentes para ponerse a trabajar con diligencia y seriedad, es decir, a investigar por uno mismo, ¿verdad? Lo que se representa en la palabra como cavar en busca de un tesoro escondido. Y eso es lo que no, realmente, este tesoro escondido es Cristo mismo, pero en realidad más profundamente es esta experiencia, que es lo que en realidad trata de revelarnos esta reflexión, ¿verdad? No son formas, no es porque mi nombre está inscrito en los libros de una iglesia y yo cumplo ciertos requisitos de esta iglesia y por lo tanto estoy en posesión de la verdad y soy salvo. Pues ese es el error que cometieron los judíos y este es el error que cometemos hoy. Como lo he dicho en alguna otra reflexión anterior, hay muchas iglesias. Todas pretenden tener la verdad. Aquí la pregunta clave sería, ¿quién tiene toda la verdad? Porque eso es lo que necesitamos entender, toda la verdad. Y como ya hemos dicho en muchas ocasiones, todas han caído. La profecía nos dice que todas han caído. Aún así, la Odisea, la iglesia de la Odisea, tiene toda la verdad en profecía. Otra cuestión es su experiencia, ¿verdad? Pero la Odisea tiene toda la verdad porque en realidad eso es lo que tratamos de investigar, averiguar la verdad pura sin contaminar de la verdad que se le ha dado a la Odisea, ¿verdad? Y que tratamos de entender esta profunda realidad, ¿no? Por lo tanto, toman los dichos de otros como verdad, siendo demasiado indolentes para ponerse a trabajar con diligencia y seriedad, lo que se representa en la palabra como cavar en busca de un tesoro escondido. Y esto es una obra personal con Cristo, ¿verdad? De investigar la verdad por nosotros mismos. Dice, pero las invenciones del hombre no solo no son fiables, sino que son peligrosas, porque colocan al hombre donde debería estar Dios. ¿Y qué es lo que trata de decir? El hombre, la iglesia en términos generales, coloca su confianza en sus maestros. Y Dios dice, colocan al hombre, la iglesia, ¿verdad? La gente, colocan al hombre donde debería estar Dios. Es decir, idolatran, porque colocan al hombre donde debería estar Dios. En lugar de someter al hombre a lo escrito está, a sus maestros, a lo escrito está, toman las palabras de los maestros y tratan de entender la verdad según lo que dicen los maestros. Y este es el error que han cometido los judíos también. Ahí podemos darnos cuenta que es la obra del enemigo. Es él el que hace que este orden sea invertido y no correcto. Porque deberíamos de someter a los maestros, aún así dice Jehová, aún escrito está, cosa que no está ocurriendo. Atrévanse a predicar la verdad en el marco de la iglesia y vean lo que pasa. Los dioses someten a la iglesia a sí mismo y ellos mismos no se someten a la voluntad de Dios. Aún así dice Jehová. Y eso es lo que está ocurriendo entre nosotros. Yo sé que resulta raro, pero prediquen la verdad, la que está escrita, queridos. Y hoy vamos a ver una de las verdades más potentes de todo el Evangelio. Atrévanse a decir esta verdad. Luego veremos cuál es, ¿verdad? Os recordaré en aquel momento, ¿verdad? Os recordaré y prediquen, traten de explicarles a sus maestros, a vuestros maestros en las iglesias, esa verdad. Está escrita. No estamos hablando de lo que no está escrito. Está escrito. Predíquenselo. Y mira a ver cómo actúan los dioses, ¿verdad? Los que no se someten aún así, dice Jehová, sino que dicen lo que ellos consideran, ¿verdad? Por eso digo, los dioses se convierten en los ídolos del pueblo, ¿verdad? Ojalá no fuera verdad, pero ¿cómo ha caído la Odisea? Por esta razón, queridos. Y este remanente final
tiene que ser despertado, tiene que tener una mente despierta para poder entender la verdad pura sin contaminar. Dice, colocan los dichos de los hombres donde debería estar un así, dice el Señor. Yo os invito a esta experiencia. Ya os lo digo, un poquito más adelante vamos a ver una verdad tan potente que recorre todo el Evangelio y que los maestros no se la creen, tampoco la predican, ¿verdad? Dice, Cristo es la verdad y por eso estamos hablando de una experiencia. Esta conversión es una experiencia entre Cristo, el Evangelio, ¿verdad? Un así dice Jehová y su Espíritu, ¿verdad? Cristo es la verdad. Sus palabras son la verdad. Lo que quiere decir es que es la verdad, la única verdad, la verdad pura sin contaminar, no verdades mezcladas, ¿verdad? Contaminadas. Dice, y tienen un significado más profundo que el que aparece en la superficie. Por eso nos dice, busquen el tesoro, está en la profundidad, pero búsquenlo, ¿verdad? Dice, todos los dichos de Cristo tienen un valor más allá de su apariencia sin pretensiones, con lo cual quiere decir que la palabra de Dios se puede entender según las circunstancias de muchas formas. Por eso nos dice que tiene un entendimiento superficial, pero a medida que profundices, descubres más verdad, otras capas, ¿verdad?, de entendimiento. Dice, las mentes que son vivificadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de esos dichos. ¿Cuál es la clave? Las mentes que son vivificadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de esos dichos. Clave, porque de otro modo no lograremos entender la profundidad de la verdad, este tesoro escondido, ¿verdad? Es decir, no nos encontraremos con Cristo. Eso es lo que trata de explicarnos. Si Cristo es la verdad, sus palabras son verdad, y necesitamos a Cristo para tener ese discernimiento, pues al no tener a Cristo, en esta metáfora del camino de Emaús, que nos explique el Evangelio, ¿verdad? Estamos desprovistos de discernimiento y no comprendemos el valor de esos dichos. Discernirán las gemas preciosas de la verdad, aunque sean tesoros enterrados. Y aquí también nos revela un principio sumamente importante, mis queridos hermanos, que por eso nos lo dice aquí, después de habernos dicho en el párrafo anterior lo que nos dijo. Aquí nos dice, y lo vimos en la reflexión anterior, la verdadera educación superior es en esta experiencia con Cristo, en ninguna otra institución de este mundo, queridos. Esta es la verdadera experiencia, esta es la verdadera educación superior, ¿verdad? Necesitamos entender la verdad pura sin contaminar, a dónde Cristo nos quiere conducir, ¿verdad? En este camino de Emaús, en donde Él se revela y nos revela el camino, la vida, la verdad, ¿verdad? Dice, las teorías y especulaciones humanas nunca conducirán a la comprensión de la palabra de Dios. Las teorías y especulaciones humanas nunca conducirán a la comprensión de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que trata de decir aquí, mis queridos hermanos? Cuando la iglesia no se nos predica estrictamente la palabra de Dios, tratando de entender todas esas capas profundas de lo escrito está, y se nos cuentan historias, cuentos y cualquier otra cosa, que no es más que pérdida de tiempo, y esto debería de revelar quiénes son los maestros, ¿verdad? Estas teorías y especulaciones humanas nunca conducirán a la comprensión de la palabra de Dios. Consecuencia, así ha caído la Odisea, así ha adoptado doctrinas que no resultan de un así dice Jehová, ¿verdad? Principios, experiencia que no es con Cristo, con la palabra, la verdad.
Dice, los que suponen que entienden de filosofía están preparados en las escuelas de este mundo, ¿verdad? Piensan que sus explicaciones son necesarias para desvelar los tesoros del conocimiento y evitar que entren herejías en la iglesia. Es decir, ¿qué están haciendo? Se colocan en el lugar de Dios. Dice, los que suponen que entienden de filosofía piensan que sus explicaciones, o que sin ellos, ¿verdad?, son necesarias para desvelar los tesoros del conocimiento y evitar que entren herejías en la iglesia. Pero fijaos lo que dice Cristo. Pero son estas explicaciones las que han traído falsas teorías y herejías. La pregunta es, ¿y de dónde resultan esas explicaciones? ¿De dónde resultaron para el pueblo judío? ¿Y de dónde resulta para la Odisea? De las escuelas de este mundo, queridos. De las escuelas de este mundo. De allí resultan. Y dice, pero son estas explicaciones, esas teorías y especulaciones humanas, ¿verdad?, las que han traído falsas teorías y herejías. Es decir, ¿quién ha llevado a la Odisea a la apostasía? ¿Y al pueblo judío? Eso es lo que Cristo trata de revelarnos, queridos, y aquí también nos quiere decir una cosa, que solo el remanente final, solo en esta experiencia real con la palabra, la verdad, es decir, el Evangelio, Cristo mismo, seremos capaces de discernir los errores y la verdad. ¿Verdad? Dice, los hombres han hecho esfuerzos desesperados por explicar lo que creían que eran escrituras intrincadas, pero con demasiada frecuencia sus esfuerzos solo han oscurecido lo que intentaban aclarar. Es decir, han profundizado más en el error todavía, tratando de explicar lo que por el Evangelio debería de ser claro, limpio, ¿verdad?, entendible. Dice, los sacerdotes y los fariseos pensaban que estaban haciendo grandes cosas como maestros al poner su propia interpretación sobre la palabra de Dios. Pero Cristo dijo de ellos, atentos, no conocéis las Escrituras. ¿Y qué es lo que declaraban ellos? Que ellos sí están en posesión de la verdad. Confrontados con la verdad, es decir, con Cristo, ¿qué les dijo? No conocéis las Escrituras, clave, ni el poder de Dios. ¿Os dais cuenta? Estaban desprovistos del poder y no conocían las Escrituras, sino teorías, especulaciones, interpretaciones de hombres. Los acusó de la culpa de enseñar como doctrinas los mandamientos de los hombres. ¿Quién los acusó? Cristo mismo. Hoy también ocurre esto. Aunque eran los maestros de los oráculos de Dios, aunque se suponía que entendían su palabra, no eran hacedores de la palabra. ¿Verdad? Porque al no entenderlo, dice, no conocéis las Escrituras. ¿Cuál era su experiencia? No eran hacedores de la palabra. Tenían otra experiencia, engañados, y creían poseer la verdad, pero estaban desprovistos de la verdad y del poder de Dios. Satanás les había cegado los ojos para que no vieran su verdadero significado. Y esto ocurre hoy. Esta es la experiencia de la Odisea, por eso ha caído, y enseguida veremos una verdad tan potente que predicada hoy en el medio del pueblo de Dios es considerada como herejía, que cambiaría esta verdad, cambiaría
el entendimiento y la teología de la Odisea por completo. Enseguida hablaremos de ella, ¿verdad? Dice, esta es la obra de muchos en nuestros días. Muchas iglesias son culpables de este pecado. Hay peligro, gran peligro, de que los supuestos sabios de hoy, ¿quién dice esto? Los supuestos sabios de hoy repitan la experiencia de los maestros judíos, interpretan falsamente los oráculos divinos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el espíritu de profecía que de hecho lo están apartando, desconsiderándolo, ¿verdad? Y las almas se ven sumidas en la perplejidad y envueltas en las tinieblas a causa de su concepción errónea de la verdad divina. ¿Y cuál es la verdad que tienen? Buenísima pregunta, ¿verdad? Buenísima pregunta. Por eso Dios dice, los supuestos sabios de hoy. No es necesario leer las escrituras a la tenue luz de la tradición o de la especulación humana. También podríamos tratar de alumbrar el sol con una antorcha, como explicar las escrituras mediante la tradición o la imaginación humana. La santa palabra de Dios no necesita el resplandor de la antorcha de la tierra para hacer distinguibles sus glorias. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la palabra de Dios no necesitan luz de la tierra, que es oscuridad en realidad, a sus maestros para que expliquen la palabra. Porque Cristo mismo, el Evangelio, la verdad, nos lo explica personalmente, ¿verdad? Y esta es la realidad de la Odisea, queridos. Dice, la santa palabra de Dios es luz en sí misma, la gloria de Dios revelada, ¿cómo? A través de la palabra, y al lado de ella, toda otra luz es tenue. Pero debe haber un estudio serio y una investigación minuciosa. Dice, la percepción aguda y clara de la verdad nunca será la recompensa de la indolencia. Es decir, me voy a la iglesia, escucho a mis maestros, ellos me dicen la verdad y yo trato de obedecerla. Y es justamente como no se debe de actuar, queridos. Por eso no obedecemos. ¿Por qué? Porque ni conocemos las escrituras, ni tenemos el poder. Porque, ¿cómo conocemos las escrituras y tenemos el poder? Dejar de ser indolentes, eso es justamente lo que está diciendo. Un estudio personal en donde Cristo se nos revela y nos llena de poder. Esta es la experiencia. Forma en nosotros un carácter en este camino progresivo de comprender la verdad pura sin contaminar y nos lleva a la boda del Cordero, donde el Padre dará su aprobación que en nosotros se ha forjado un carácter idóneo. No hemos colocado a nadie por encima de Dios, porque esta es la perdición de la iglesia militante en realidad. La percepción aguda y clara de la verdad nunca será la recompensa de la indolencia. Ninguna bendición terrenal puede obtenerse sin un esfuerzo serio, paciente y perseverante. Cuando dice ninguna bendición terrenal, se refiere a la presencia del Espíritu Santo, queridos, que es el resultado de la verdad clara, estudiada por nosotros mismos. Dice, si los hombres alcanzan el éxito en los negocios, en nuestro trabajo, en las cosas de día a día, ¿verdad? Dice, deben tener la voluntad de hacer y la fe de buscar resultados, y no podemos esperar obtener conocimiento espiritual sin un esfuerzo serio personal, ¿verdad? Aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad deben cavar en busca de ellos como el minero cava en busca del tesoro escondido en la tierra. Ningún trabajo indiferente y a medias
servirá. Dice, ningún trabajo indiferente y a medias servirá. No formará este carácter que tanto necesitamos, ¿verdad? Es esencial para los viejos y los jóvenes, o mayores si queréis, no solo leer la palabra de Dios, sino estudiarla con todo el corazón, orando y buscando la verdad como un tesoro escondido. Los que hagan esto serán recompensados, porque Cristo avivará el entendimiento, nos llenará de poder, del Espíritu, de discernimiento. Eso es lo que nos trata de decir y es consecuencia de una búsqueda de este tesoro escondido, de Cristo, ¿verdad? De la verdad. Atentos a lo que nos dice aquí porque es tremendamente importante, queridos. Dice, nuestra salvación depende del conocimiento de la verdad. Nuestra salvación depende del Evangelio, depende de Cristo, de esta experiencia progresiva en caminar con Cristo a través de la palabra, que es una experiencia, una vez más lo repito, y no una forma. Yo me voy el fin de semana a la iglesia, cumplo, oro, hago aquello, hago lo otro, soy salvo. Esto no es la experiencia de caminar con Cristo. Necesitamos la verdad por nosotros mismos estudiada para ser llenados personalmente de este poder, ¿verdad? Dice, busca la preciosa Biblia con corazones hambrientos. Explora la palabra de Dios como el minero explora la tierra para encontrar vetas de oro. Nunca abandones la búsqueda hasta que hayas comprobado tu relación con Dios y su voluntad respecto a ti. Nunca abandones la búsqueda hasta que hayas comprobado tu relación con Dios y su voluntad respecto a ti. Cristo declaró, todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Los hombres de piedad y talento captan vistas de las realidades eternas, pero a menudo fracasan en la comprensión, porque las cosas que se ven eclipsan la gloria de lo invisible. El que quiere buscar con éxito el tesoro oculto debe elevarse a búsquedas más altas que las cosas de este mundo. Sus afectos y todas sus capacidades deben consagrarse a la búsqueda de Cristo, del tesoro, del Evangelio, de la verdad pura sin contaminar. Por eso nos dijo que nuestra salvación depende del conocimiento de la verdad, porque si no conocemos la verdad por nosotros mismos, seremos llevados de vientos de doctrina de aquí para allá, de lo que dice el hombre, pero nunca conoceremos a este Cristo escondido en el Evangelio, en la palabra de Dios. Dice, la desobediencia ha cerrado la puerta a una gran cantidad de conocimiento que podría haberse obtenido de las Escrituras. ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Cómo que la desobediencia ha cerrado la puerta a una gran cantidad de conocimiento que podría haberse obtenido de las Escrituras? ¿Desobediencia de qué tipo? Es obedecer, contrario a lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Obedecer al hombre, sea quien sea, por encima de un así dice Jehová. Y dice, esta desobediencia ha cerrado la puerta a una gran cantidad de conocimiento que deberíamos de haber descubierto por nosotros mismos, este tesoro escondido, ¿verdad? Que podría haberse obtenido de las Escrituras. La comprensión significa la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Os dais cuenta cómo de profundo va? Quiere decir que cuando nosotros tenemos ese conocimiento revelado personalmente en un estudio personal con la palabra, somos llenados de poder. Y fijaos qué dice, qué consecuencia tiene esto. La comprensión de esta verdad significa
la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cómo desobedecemos? Porque somos indolentes. Creemos al hombre por encima de un escrito está. No entendemos los procesos, los mecanismos, los principios que tanto nos esforzamos para revelar en este ministerio, ¿verdad? Sin traer ningún tipo de vanidad, sino que estamos tratando de revelar las claves para que todos seamos salvos, para que todos estemos en esta obediencia que abre la puerta a la comprensión y que significa la obediencia a los mandamientos de Dios. Las escrituras no deben ser adaptadas, lo que os contaba justo al principio, ¿verdad?, para satisfacer el prejuicio y los celos de los hombres. Solo pueden ser comprendidas por aquellos que buscan humildemente el conocimiento de la verdad para poder obedecerla. Y ahora podemos entender qué es lo que trata de decirnos. Cuando nosotros estudiamos la verdad, recibimos poder y estamos en obediencia, en esa conformidad con el carácter de Dios. Preguntas, ¿qué debo hacer para salvarme? Dice, debes dejar tus opiniones preconcebidas, que te las cuentan en la iglesia o donde fuera, tus ideas heredadas y cultivadas a la puerta de la investigación. Es decir, cuando te acerques a las escrituras, vacía tu mente, como si no supieras nada. Cuestiónalo todo, ¿verdad? Dice, si escudriñan las escrituras para reivindicar sus propias opiniones, creencias, doctrinas, nunca llegará a la verdad. Y eso es lo que trataba de explicaros al principio de esta reflexión, queridos. Cuando dejé de un lado lo que creía saber y me acerqué, aún así dice Jehová, y capté esta comprensión que solo nos la puede dar Cristo, ¿verdad?, permitiéndole a Cristo que se me revele en este camino de Emaús, en este camino progresivo, ¿verdad?, es cuando empiezo a captar la verdad pura sin contaminar, obviando, dejando de un lado todo lo que creo saber. Dice, busca para aprender lo que dice el Señor, no lo que dicen los hombres, aunque lo diga todo este planeta. Aunque lo diga todo este planeta. Yo quiero saber lo que dice el Señor. Si la convicción llega mientras escudriñas, si ves que tus apreciadas opiniones no están en armonía con la verdad, dice, no malinterpretes la verdad para adaptarla a tu propia creencia. Y aquí entran todas las iglesias. Todas profesan tener la verdad, una verdad distintiva. Y esto quiere decir que no tienen toda la verdad, porque en realidad deberíamos de quedarnos con un escrito está, con una sola verdad que revela Cristo en este caminar, este camino de Emaús metafórico, ¿verdad?, en esta progresión en la verdad. Y al final deberíamos quedarnos con Cristo, nuestra justicia. Esta es la única verdad, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de cierre de la obra. No malinterpretes la verdad para adaptarla a tu propia creencia, sino acepta la luz que se te da. ¿Que se te da de quién? Del Evangelio, de Cristo, de la verdad. Abre la mente, dice, y el corazón para que puedas contemplar las maravillas de la palabra de Dios. Y esto es lo que necesitamos, queridos, una mente despejada, dispuesta a aceptar incluso lo increíble, y enseguida veremos, ¿verdad?, una de estas verdades.
La fe en Cristo como Redentor del mundo exige un reconocimiento del intelecto iluminado controlado por un corazón que puede discernir y apreciar el tesoro celestial. Esta fe es inseparable del arrepentimiento y de la transformación del carácter. Tener fe significa encontrar y aceptar el tesoro evangélico con todas las obligaciones que impone. Esta es la auténtica experiencia, queridos. Dice, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Puede conjeturar e imaginar, pero sin el ojo de la fe no puede ver el tesoro. Cristo dio su vida para asegurarnos este inestimable tesoro. Pero sin la regeneración mediante la fe en su sangre, no hay remisión de los pecados, ni tesoro para ninguna alma que perece. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para discernir las verdades de la palabra de Dios. Y esto es clave, queridos. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, que es Cristo mismo, en este camino progresivo, camino de Emaús, ¿verdad? Para discernir las verdades de la palabra de Dios. Recuerden cómo se quedaban los discípulos, maravillados. ¿Y qué es lo que creían? Creían saber la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué verdades les reveló Cristo en este camino, ¿verdad? De las profecías, y que los discípulos quedaron maravillados, ¿verdad? Verdades muy profundas que cuando Cristo se las reveló, las captaron las verdades, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque estaban dispuestos, ¿verdad? Las cosas bellas del mundo natural no se ven hasta que el sol, disipando la oscuridad, las inunda con su luz. Así, los tesoros de la palabra de Dios no se aprecian hasta que son revelados por los brillantes rayos del sol de justicia, hasta que no son revelados por Cristo mismo, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo, enviado desde el cielo por la benevolencia del amor infinito del Padre, ¿verdad?, toma las cosas de Dios y las revela a toda alma que tiene una fe implícita en Cristo, que confía en Cristo, en la palabra y no en los hombres, ¿verdad? Por su poder, las verdades vitales de las que depende la salvación del alma se imprimen en la mente, forman el carácter, ¿verdad? Y el camino de la vida se hace tan claro que nadie tiene que equivocarse en él. Al estudiar las Escrituras, debemos orar para que la luz del Espíritu Santo de Dios brille sobre la palabra, para que podamos ver y apreciar sus tesoros. La recompensa de la búsqueda. Que nadie piense que no hay más conocimiento que pueda obtener. Y este es el error que cometieron los judíos. Este es el error que comete la Odisea. Cree estar en posesión de la verdad, pero no comprende que esta verdad es progresiva hasta en la eternidad. Que nadie piense que no hay más conocimiento que pueda obtener. Y este es el error de la Odisea. Establecer doctrinas, es decir, verdades inamovibles, como si no hay más conocimiento que pueda obtener, como si no hay más verdad que Dios puede y tiene que revelar. Cuando establecemos doctrinas, nos estancamos. Este es otro error de la Odisea. Se puede medir la profundidad del intelecto humano. Se pueden dominar las obras de los autores humanos, pero el más alto, profundo y amplio vuelo de la imaginación no puede descubrir a Dios. Hay una infinidad más allá de todo lo que podemos comprender. Solo hemos visto un destello de la gloria divina y de la infinitud del conocimiento y de la sabiduría. Hemos estado, por así decirlo, trabajando en la superficie de la mina, cuando el rico mineral de oro está bajo la superficie para recompensar a quien lo excave. El pozo debe ser hundido más y más profundamente en la mina, y el resultado será
un glorioso tesoro. Mediante una fe correcta, el conocimiento divino se convertirá en conocimiento humano. Es decir, formará un carácter, el que necesitamos para poder acudir a la boda del Cordero. Dice, nadie puede escudriñar las Escrituras en el Espíritu de Cristo, condicionante, en el Espíritu de Cristo, sin ser recompensado. Ahora, cuando escuchamos esto, entendemos esto, cabe preguntarnos algo. Si la Odisea tiene la verdad como declara y cree, ¿por qué está desprovista del Espíritu de Cristo? ¿Por qué ha caído? Porque tal como nos lo dijo Cristo desde 1888, hemos rechazado a Cristo y estamos caminando hacia Egipto, desprovistos del Espíritu de Cristo, desprovistos de la verdad. Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niño pequeño, cuando se somete totalmente a Dios, encontrará la verdad en su palabra. Si los hombres fueran obedientes, comprenderían el plan del gobierno de Dios. El plan del gobierno de Dios, el pacto eterno. El mundo celestial abriría sus cámaras de gracia y gloria para su exploración. Los seres humanos serían totalmente diferentes de lo que son ahora, pues al explorar las minas de la verdad, los hombres se ennoblecerían, dicen. Cuando dice los hombres se ennoblecerían, ¿qué quiere decir? Dejarían de tener la naturaleza caída. Porque fijaos lo que nos dice aquí. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio. Un momento. ¿Cuándo se ha hecho el sacrificio expiatorio? ¿La encarnación? ¿No la cruz? Amigo, qué verdad más poderosa, ¿verdad? El sacrificio expiatorio se ha hecho en la encarnación. ¿Y qué es lo que ha pasado en realidad de la encarnación, queridos? Cristo se ha despojado de su naturaleza divina, la ha depositado en el Padre, y después de la resurrección, nos la ha enviado a nosotros en Pentecostés. Por lo tanto, los seres humanos serían totalmente diferentes de lo que son ahora, dice totalmente diferentes. Dejarían de tener la naturaleza caída, ¿verdad? Dice, pues al explorar las minas de la verdad, los hombres se ennoblecerían, tendrían poder. ¿Qué poder? El de la encarnación de Cristo. Cuando Cristo se despoja de su naturaleza divina, de su vida, uno igual a Dios, y nos envía a nosotros esa vida. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio. Y ahora os invito, lo que he tratado de deciros en toda esta reflexión, váyase a sus maestros y pregúntales, ¿cuándo se ha hecho el sacrificio para la expiación? ¿En la encarnación? Miran si os dicen la verdad. Y entonces creed a los maestros, o aún así dice Jehová. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, no serían como ahora vagos en nuestras mentes, vagos, desconocidos, ignorados. No solo se entendería mejor, sino que se apreciarían mucho más. Ahora os invito, repito la invitación,
os invito que vayáis a vuestras iglesias y que preguntéis a vuestros maestros cuándo se ha hecho el sacrificio expiatorio para la expiación. ¿Cuándo se ha hecho el sacrificio para la expiación? ¿En la encarnación o en la cruz? Y tomen vuestra decisión. Recuerden, antes leímos, nuestra salvación depende de la verdad de las Escrituras. ¿A quién creemos? ¿Un así dice Jehová o lo que dicen los maestros? La invitación está hecha. Experimenten, queridos. Llénense de Cristo. Así dice Jehová. En su oración al Padre, Cristo dio al mundo una lección que debería grabarse en la mente y en el alma. Atentos. Esta es la vida eterna. Dijo, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién desmonta la doctrina de la Trinidad? Cristo mismo. Esta es la vida eterna, dijo, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al hombre, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Comprendemos? Esta es la verdadera educación, dice, y remata y sintetiza lo que trató de decirnos en toda la reflexión. Esta es la verdadera educación. Imparte poder. ¿Por qué estamos desprovistos de poder? Porque creemos al hombre y no lo que nos dice Cristo. En 2 párrafos hemos desmontado 2 grandes y gravísimos errores. Hay un solo Dios verdadero. ¿Y dónde se ha hecho el sacrificio para expiación? En la encarnación. Esta es la verdadera educación. Imparte poder. El conocimiento experimental de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, transforma al hombre en la imagen de Dios. ¿Cómo? En este proceso de buscar el tesoro de la verdad, el Evangelio, comprender a Cristo a través de un así dice Jehová, la verdad pura sin contaminar. Transforma al hombre en la imagen de Dios. Le da al hombre el dominio de sí mismo. ¿Bajo qué dominio está el hombre ahora? El engaño, la mentira del enemigo. El escudriñar y encontrar la verdad le da al hombre el dominio de sí mismo, poniendo todo impulso y pasión de la naturaleza inferior, caída, bajo el control de los poderes superiores de la mente. ¿Quién habita en la mente? El lugar santísimo, el arca del pacto, y está ahí ¿quién? El Padre y Cristo, en sus 2 naturalezas, ¿verdad? Dice, poniendo todo impulso y pasión de la naturaleza inferior bajo el control de los poderes superiores, dice, de la mente. ¿Quién habita aquí? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Qué hay en el arca del pacto? ¿Quiénes son los poderes superiores? ¿Ahora comprendéis la lección del santuario y dónde quería Dios que llegásemos a entender? Hace de su poseedor un hijo de Dios y un heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito a través del Espíritu, a través de la naturaleza divina de Cristo que nos ha sido enviada, ¿verdad? Y le abre los ricos tesoros del universo.
Espero que entendáis las profundidades del Evangelio, queridos. Este es el conocimiento que se obtiene escudriñando la palabra de Dios. Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que dé todo para obtenerlo. Dice, si clamas por la ciencia, ¿quién es la ciencia? Dios. Y alzas tu voz para la inteligencia, por la inteligencia, si la buscas como la plata y la escudriñas como los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Es decir, este poder que necesitamos para ser transformados, levantados, ennoblecidos de nuevo a la imagen de Dios, a la gloria de Dios perdida de Adán en Edén y restaurada por Cristo en todos aquellos. Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que dé todo para obtenerlo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Mi invitación es, como siempre, por favor, en nombre de Cristo Jesús os lo pido. Estúdienla, profundicen, pídanle a Dios la presencia de su Espíritu, discernimiento, entendimiento, para poder comprender cómo podemos llegar con ese carácter idóneo a la boda del Cordero y ser aceptados, sellados. Os invito a que estudiéis con profundidad. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.